Y pues iniciamos nuestro programa de Amar y Vivir en Familia. Nos encontramos aquí en este programa familiar para todos ustedes. Les habla su hermana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar. Y pues ustedes saben que este programa es para que nosotros podamos construir la familia, para que nosotros podamos reunirnos en casa, reunirnos con nuestro Señor, encontrar la paz de Cristo a través de todas las enseñanzas en esa combinación espiritual y psicológica para nosotros poder reencontrarnos con nuestra pareja, con nuestro Señor, con nuestros hijos, y lo cual es muy importante. Así es de que, pues bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el hecho de que nosotros podamos liberarnos de ciertas cadenitas que vamos jalando con determinadas personas o circunstancias o aquel pasado que nos cuesta trabajo muchas veces perdonar, soltar, liberarnos de ello. Y pues bueno, como siempre vamos iniciando con una oración y pedimos nosotros, Señor mío, Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame a entender, Señor, lo que yo debo cambiar. Ayúdame, Señor, a detectar esas cadenas tan difíciles que me impiden el caminar, el poder entregar el amor libremente a mi pareja y a mis hijos. Ayúdame, Señor, a crecer en tu nombre, Señor, fortalecerme con tu Espíritu, Padre Santísimo, y poder sanar mi corazón con tu alegría, con tu amor. Y así te lo pido, Señor, liberando también mis oídos espirituales para poder entender la enseñanza que hoy me darás. Igualmente abrir mis ojos espirituales para poder ver aquellos errores que tú necesitas que yo me libere. E igualmente abro mi corazón, Señor, para que en él sea sembrado la semilla, tu palabra, Señor, y yo pueda fructificar en los dones que tú me has dado. Y así nos protegemos con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y yo les decía, hermanos míos, eso de las cadenas. Ciertamente, hermanos, necesitamos hacer conciencia que cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros nos metemos en un pensamiento obsesivo que no queremos soltar, y créanme, lo veo en muchos pacientes que por ejemplo, ¿no? Yo les dejo cartas por escribir de antemano, ¿no? Aquellas primeras cadenas, papá, mamá, o inclusive más antiguas, o quizá más dolorosas, que es escríbele a ese tío que te tocó, te violó, o escríbele a esa persona que se atrevió a ofenderte y demás. Y a veces las personas ni siquiera quieren tocar el tema, muchas veces porque no lo pueden, porque no quieren seguir sufriendo. Claro está, que necesitamos tocar el tema. ¿Por qué? Porque no se trata de sufrir, ¿no? Sino de sanar, sino verdaderamente de hacer el trabajo de entregarlo a nuestro Señor. Pero si tú que estás sintiendo esta parte y tú dices, pero eso no lo toco, todo lo demás estoy bien, pero esa situación o esa circunstancia no la quiero tocar porque siempre termino llorando. ¿Ok? Señal que es importante tocarla, no para que sigas llorando, no para que te colapses en un trauma, no, sino para que justamente eso quede sanado, sea entregado a nuestro Señor y tú quedes libre de esa cadena que quizás es de enojo, de resentimiento, de dolor, de tristeza, de miedo. Y créame, cuando no se libera esas cadenas, ¿qué es lo que sucede? La vas arrastrando y tú de forma inconsciente, aquí ya lo estoy hablando de una forma psicológica, de una forma inconsciente, tú vas y lo depositas a tus hijos. O vas y lo depositas a tu esposo. Como por ejemplo, si tú no liberas, no entregas ese dolor, tristeza, miedo, enojo que te dio en aquella circunstancia que por ejemplo fuiste tocado por algún familiar, o simplemente que alguien se atrevió a tocarte, obviamente a mancillarte, a violarte o alguna circunstancia, así lo voy a hablar directo porque es importante que ustedes lo tomen de forma directa, que lo entiendan así. Así que si tú no estás dispuesto a perdonar esa parte y entregárselo a nuestro Señor y simplemente le echaste tierrita como queriéndolo enterrar, entonces ¿qué sucede? Eso crece como si fuese una maleza terrible en tu corazón y lo vas a ir a depositar a tus hijos. ¿En qué sentido? O te vuelves muy estricto o muy juzgador o muy crítico para tus hijos o muy enojón o muy sobreprotector. Ok, a mí me tocaron, a mis hijos no los van a tocar. O a veces ese
ese pequeño pecado que quizá tú no lo entregaste, que quizá no era tan pecado, pero tú sientes vergüenza el tocar ese tema, vas y lo depositas a los hijos. Por ejemplo, voy a tocar un ejemplo muy claro que fue hace mucho tiempo de un expaciente, en donde, por ejemplo, este señor, y lo expongo porque eso se dio en una clase que yo tomé, pues, de psicoanálisis y demás, lo cual estuvo muy interesante. Pero este paciente lo que decía era el hecho de que un señor enojón y todo, ¿no? Y esos que se dice, yo soy muy macho y en fin, ¿no? Pero maltrataba mucho a su hijo de 12 años y lo maltrataba. Realmente le decía palabras muy hirientes. Parecía que de verdad no lo quería, pero él lo quería, realmente lo amaba porque era su hijo. Pero siempre le ofendía diciéndole, es que eres un marica y es que eres, en fin, no, muchas, pero obviamente más groserías más fuertes, ¿no? Que no las puedo decir aquí, pero ciertamente era bastante fuerte con su hijo, ¿no? Ya buscando la situación dentro de la vida del Señor, inclusive yéndonos más atrás, no solamente papá, mamá, sino traspasando esa parte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hirió al Señor? Pues justamente fue cuando que él tuvo una experiencia homosexual y esa experiencia le marcó, digamos así, le marcó tanto que él confundió su propia sexualidad ahí, porque es lo que sucede cuando hay una manipulación, cuando hay una violación y demás. A veces sucede que, por ejemplo, las personas de forma psicológica para defenderse es, caray, creo que soy homosexual, ¿no? O, caray, creo que me gustan hombres y mujeres. A veces pasa. No es un estándar de que siempre es así. Por favor, no malinterpreten mis palabras, ¿ok? A veces sucede porque recuerden que cada persona es un mundo diferente, tiene una cabeza diferente, ¿no? En este caso, muy en particular, al Señor, en aquel tiempo tuvo esa pequeña confusión. Y pues bueno, es algo que él no se pudo perdonar y ya después pues ya tuvo su familia, sus hijos y demás. Pero volvió a recordar todo como que ¡fum! Un balde de agua fría cuando su hijo tuvo la misma edad, la cual a él le pasó esa experiencia. Luego entonces él votó con tanto coraje, rechazo hacia su propio pasado que no quería tocar porque nada más le echó tierrita y nunca lo habló, nunca lo tocó, nunca se lo entregó al Señor. Entonces ¡fum! Fue todo hacia su hijo, rechazo, odio, coraje, ¿no? Y obviamente su hijo, pues en la defensa propia de defenderse y volverse rebelde, porque, caray, ¿cómo es que mi propio padre que me dio la vida me está atacando de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo les explico esa parte psicológica de que cuando tú no sanas algo que estás arrastrando, que te pasó, que te marcó, quizá que tú digas, esta parte me marcó de una forma negativa. Como hay obviamente partes que nos marcan de una forma positiva, como por ejemplo el día que me casé, tal cumpleaños que me hicieron una fiesta, no sé, ¿no? O cuando mi primer beso, mi primer novio, en fin, ¿no? Son etapas bonitas, ¿no? Que nos construyen bonitas, ¿no? Pero ciertamente hay que reconocer que hay partes, situaciones que vamos viviendo en la vida que nos marca y ¡fum! Se coloca de una forma inconsciente que si tú no lo trabajas de forma emocional y espiritual, recuerden que aquí, bueno, yo soy psicóloga católica, obviamente, yo siempre tomo esa parte muy importante, la parte psicológica y la parte espiritual, porque si no tomamos la parte espiritual, ¿cómo entonces nosotros vamos a poder elaborar lo que tengo en el corazón? Por eso yo siempre les invito a mis colegas psicólogos, es una parte muy importante tomar la parte psicológica, sí, claro está, pero la parte espiritual. Así de que si tú no lo quieres trabajar porque te da mucha vergüenza, además créeme, ahora que yo estoy diciendo esto, ahora que estás escuchando estas palabras, créeme que esas circunstancias muchas veces se tiene que hacer un trabajo espiritual, sino cómo lo liberas. ¿A qué me refiero? A que tú lo entregues a nuestro Señor. Y quizá tú digas, es que yo le entrego muchas veces, pero no cambio mi conducta. Señala que entonces no lo has entregado. Algo ahí que hay que rascarle, porque es de que sientes que no ha sido dado a nuestro Señor. Muchas veces, como yo siempre digo, la gente, bueno, no la gente en general, somos muy materiales, digamos, nos gusta ver que se hagan las cosas, ¿no? Somos muy visuales, digamos así, ¿no? Para no decir, no digo materiales,
material de una forma negativa, despectiva, no, sino una forma en la que necesitamos ver que realmente suceda, digamos, ¿no? Entonces, si tú llevas un dolor, tristeza, miedo por alguna circunstancia que te haya marcado, ¿qué necesitas? Escribir una carta, escribir todo lo que sentiste y hacer una ruptura, por así decirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo rompo toda cadena de tristeza, miedo, culpa, vergüenza, con fulanito de tal. Yo le libero y me libero en el nombre de nuestro Señor, por ejemplo, ¿no? Y lo pones en una hojita, la doblas y lo entregas al Santísimo. Que las iglesias están cerradas, ok, entonces quémalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces sean necesarias? Las que sean necesarias, ahora sí, las que sean necesarias. Que tú no lleves arrastrando esa tristeza, ese dolor, porque inconsciente lo estás depositando hacia tus hijos. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Hacia tus hijos, puede ser y o a tu pareja. A veces, ¿qué sucede? Que de repente la pareja lleva una buena relación sexual, una muy buena comunicación y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente la señora dice, pues ya no quiero, y me duele, y sufro. Algo pasó en el inconsciente que ella necesita sanar, y muchas veces eso es algo del pasado que ella no ha perdonado. Hagan de cuenta como si ese dolor que ella tuvo, quizá alguien la tocó, quizá alguien la humilló, quizá algo sucedió, quizá en el pasado, que se destapa porque no se trata de enterrarlo como con tierrita, o sea, como que ya pasó, ¿no? Y no lo hablo, no lo toco, no. Háblalo, tócalo, busca a tu sacerdote, a tu párroco, un consejero espiritual, un psicólogo católico, psicóloga católica, ya está, en donde tú puedas elaborarlo, escribir las cartas y entregarlo a nuestro Señor. Es decir, necesitas sanar y aprender positivamente de la circunstancia. Y sí, escucharon bien, aprender positivamente, porque de toda experiencia nosotros aprendemos. Aprendo a cuidarme, aprendo que Dios me ama profundamente y por eso me ha traído aquí. Por eso me ha llevado aquí, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, donde yo tengo una familia, tengo hijos, tengo mi pareja, tengo mi casa. Digo, gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que tú me has dado. Entonces, es aprender positivamente, ¿no? Claro, también está el aprender positivamente, también implica el hecho de utilizar las facultades superiores que nuestro Señor nos ha dado, que es la inteligencia y el libre albedrío, la voluntad. Así que yo voluntariamente, inteligentemente, decido, por ejemplo, esa persona que me hizo daño, yo simplemente pongo un límite y no le veré, pero entrego todo mi enojo, tristeza y miedo a nuestro Señor. Eso, hermanos míos, es el verdadero perdón. Y de esa manera tú vas a empezar a sanar y a liberarte. Y claro está, si hay alguna culpa o vergüenza, lo que sea, confiésalo y créeme que cuando salgas de la confesión, del sacramento de la reconciliación, saldrás tan feliz y tan liberado que dirás, wow, ¿por qué es que no lo hice antes? Y pues bueno, todavía que decir, muchísimo más que decir sobre esas cadenas que nosotros necesitamos perdonar y que muchas veces eso nos ata de la forma en la cual somos ahora. Y necesitamos trabajar en nuestra personalidad, en nuestra forma de entregarnos, de hablar sobre el amor, de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Hay mucho que aprender, no te vayas. Estás en tu programa de Amar y Vivir en Familia. Recuerda que sale todos los viernes a las 12 del mediodía. Si te pierdes el programa o lo que sea, tú puedes llamar al Sembrador al 773-777-7773 y decir, hey, quiero escuchar el programa de la psicóloga Laura Aguilar que sale todos los viernes a las 12 del mediodía. Así que no se vayan, todavía falta mucho más que decir. Así que vamos a una breve pausa, pero regresamos.